El día de hoy vamos a ver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. El día de hoy vamos a ver la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Como ya hemos visto en las clases pasadas, la ecuación de Schrödinger depende tanto de la posición como del tiempo. Sin embargo, muchas de las propiedades que generalmente obtenemos de la ecuación de Schrödinger no dependen del tiempo. Es por tanto que podemos reescribir nuestra ecuación de la siguiente manera, donde para una partícula con masa m y con un potencial v, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo toma o se escribe de la siguiente manera. Ahora, E es el valor de la energía y H, que correspondería a este operador, es el operador hamiltoniano. Por lo tanto, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo tiene su forma resumida y tiene la forma en ecuación de valores propios como el operador hamiltoniano que actúa sobre la función de onda y nos va a devolver el valor de la energía de ese sistema por la función de onda, donde los valores propios de H son posibles valores de energía del sistema y las funciones propias de H son funciones de onda. Por lo tanto, procederemos a resolver esta ecuación bajo diferentes condiciones. Cuando estamos trabajando con partícula libre, decimos que el potencial es igual a cero. Es decir, no hay ningún potencial. La ecuación de Schrödinger simplemente se reescribe de la siguiente manera. Movemos todos los términos del lado izquierdo y podríamos reescribir nuestra ecuación como... Y ahora multiplicamos todo por menos 2 veces la masa sobre la constante de Planck al cuadrado. ¿Para qué? Para cancelar este término y reescribir mi ecuación en forma diferencial. La segunda derivada de la función de onda con respecto a x más 2 veces la masa por la energía sobre la constante de Planck al cuadrado por la función de onda es igual a cero. Por lo tanto, hay que definir el número de onda. ¿Qué es el número de onda? Pues va a ser este valor de acá, que es igual a k cuadrada. Entonces, la segunda derivada de la función de onda con respecto a x más la constante k cuadrada por la función de onda, esto es igual a cero. De esta forma tengo mi ecuación diferencial de partícula libre. Ahora, la definición de energía cinética y del momento angular serían las siguientes. Entonces, la energía cinética sería igual a h cuadrada por el número de onda al cuadrado sobre 2 veces la masa. Y en el caso del momento lineal sería simplemente la constante por el número de onda. El número de onda acá puede tomar cualquier valor. Y vamos a resolver la siguiente ecuación diferencial. Entonces, para eso, esta ecuación se sabe que tienen dos soluciones generales. Una primer función de onda i, que va a ser igual a un valor a por el exponencial de i kx. Y otra solución general, pues es que ahora el valor sea negativo. I kx, el exponencial del el exponente del exponencial sea negativo. Entonces, vamos a verificar que sean solución. Para ello, voy a plantear que la primera derivada de la primera función de onda con respecto a x será igual a i k por a por exponencial de i kx. Al final recordemos que esta derivada pues es un exponente, entonces la derivada del exponente pues sería e a la x diferencial de x. Esto es igual diferencial de x por e a la x. Básicamente es como una regla de cadena, que es justamente lo que estamos haciendo porque es una variable, por lo tanto me va a quedar solamente la constante que sería toda esta parte. Entonces, ya que he calculado la primera derivada, hay que calcular la segunda derivada. Y la segunda derivada de la función de onda con respecto a x
será igual a IK por IK por A por el exponencial de IKX. Nuevamente, como aquí tengo una variable, pues sería simplemente por multiplicar por la constante. Ahora, ¿qué pasa en esta parte? Bueno, esto es igual a menos k cuadrada por A por E y kx. Y podemos reescribir simplemente como menos k cuadrada por la función de onda con respecto a x. Si sustituimos en la ecuación diferencial, tendría que ocurrir ¿qué cosa? Que sea igual a 0. Vamos a comprobar que esto es cierto. Entonces, ¿cuál es la primera derivada? Bueno, yo había escrito que la segunda derivada de la función de onda con respecto a x más k cuadrada por la función de onda tiene que ser igual a 0. ¿Cuál es la segunda derivada de la función de onda? Pues es menos k cuadrada por la función de onda. Aquí una disculpa, era k cuadrada por la función de onda más k cuadrada por la función de onda. ¿Y cuál es la función de onda? La función de onda o la solución que yo había planteado era a por e y k cuadrada, kx. Pero ahora, ¿cuál es el valor de a? Bueno, el valor de a, o también simplemente lo puedo reescribir como la función de onda. Y ahora esto se cancela y esto se cancela y por lo tanto verificamos que la ecuación satisface la ecuación de Schrödinger. Esto ocurre igual para la función de onda 2. Es decir, no importa que yo derive o calcule la primera derivada y la segunda derivada, siempre va a ocurrir que va a satisfacer esta condición de acá. Ya que como son números imaginarios, algunos de estos términos, pues bueno, va a cambiar de signo y por lo tanto, pues me quedará de esa forma. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, una explicación más detallada sería la siguiente. En la ecuación original, el potencial es 0. Y esto significa, ¿qué cosa? Que la energía cinética es igual al potencial total o la energía, en este caso, la energía total de mi sistema. ¿Por qué? Porque no hay energía potencial. La energía potencial es igual a 0. Al mover todo del lado izquierdo, reescribimos la ecuación diferencial en una forma homogénea y el multiplicar por 2 veces la masa por la constante de Planck es simplemente un paso intermedio para poder llegar a la forma de la ecuación. Ahora bien, hay un concepto importante aquí y es que nos aparece el concepto de degeneración. ¿Qué significa la degeneración? Bueno, como yo había planteado, tengo dos soluciones posibles para la ecuación diferencial. El mismo procedimiento se puede hacer para tanto la primera función de onda como la segunda función de onda. Puesto que se obtiene que ambas son soluciones y tienen el mismo valor de energía, pero son diferentes funciones de onda. Una con una onda con una forma positiva en su forma exponencial y otra con su forma negativa. A esto se le llama degeneración, que significa diferentes estados cuánticos con misma energía. En este caso, la degeneración es debido a la dirección del momento lineal, ya que el momento lineal de este es positivo hacia la derecha y el momento lineal de este es negativo hacia la izquierda. De tal forma que, en resumen, siempre que tenga dos soluciones de la ecuación de Schrödinger, voy a tener una degeneración. ¿Por qué? Porque voy a tener dos funciones o que son solución de la ecuación de Schrödinger y que nos van a dar el mismo valor de la energía. Ahora una pregunta para ustedes. Si ambas son soluciones, ¿será que debería describir
como una combinación de onda, una combinación lineal de ambas soluciones para describir mi sistema? Una pregunta interesante, pero bueno, lo dejaremos para otro video. Continuamos. Entonces, si tenemos la ecuación de Schrödinger, digamos que tenemos el operador hamiltoniano por la función de onda 1 es igual a la energía total del sistema por la misma función de onda 1, y también podremos plantear una función de onda 2 y nos va a devolver la misma energía por la función de onda 2. Entonces se dice que la función de onda y la 1 y la función de onda 2 son funciones propias diferentes con el mismo valor de energía. Entonces esto es degeneración. Un ejemplo, como ya hemos visto en la partícula libre, pues es la función de onda a por el exponencial de i kx por la función de onda 2, que será igual a por un valor negativo. Este sería un ejemplo claro de degeneración. En este ejemplo son degeneradas, ya que misma energía, diferente dirección de propagación. ¿Por qué hablo de diferente función o forma de propagación? Porque si graficáramos ambas funciones, lo que observaríamos es que una propagación sería hacia la derecha y otra propagación sería hacia la izquierda con respecto al eje coordenado, ya que básicamente estas funciones son ondas senoidales. Una me representaría a la izquierda y el otro me representaría a la derecha. La de la izquierda sería esta función negativa y la derecha sería esta función. Ahora bien, ¿qué pasa con el operador momento? Si el operador momento se define como menos IH constante de Planck por la derivada con respecto a X, esto es axiomático en mecánica cuántica y es el operador correspondiente a la cantidad observable en momento. Ahora, si aplicamos el operador momento a la función de onda, lo que tendríamos que observar es que el operador de momento de la derivada con respecto a x de la función a e i kx, es decir, vamos a aplicar la derivada a esta función de onda, lo que obtendríamos sería menos i constante de Planck ik por a exponencial de i kx. Y ahora, ¿qué es este ik? Pues yo lo puedo reescribir simplemente como el número de onda, es decir, la constante de Planck. Al final es número imaginario por número imaginario, sería menos i al cuadrado, y menos por menos me va a dar más positivo, por lo tanto la constante de Planck por k por a exponencial de i kx. Y al final, si observamos, lo que obtendremos sería la constante de Planck por k por la función de onda 1 con respecto a x. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que la función de onda es auto eigenfunción del operador momento y el valor propio es hk. Este sería el valor propio. ¿Qué es precisamente? ¿Qué cosa? Pues es el momento. Entonces la partícula está en un estado con momento bien definido, se mueve a la derecha con una cantidad de momento hk, que recordemos k es el número de onda. Ahora, si lo hiciéramos también para la segunda solución, obtendríamos básicamente, vamos a hacerlo, entonces vamos a calcular por la función de onda 2, esto sería igual a, es decir, el operador momento lo vamos a aplicar a la función de onda 2, esto sería a la derivada con respecto a x de menos i kx, calculamos esta derivada que sería menos ih por menos ik por a por el exponencial de menos i kx. Y ahora, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, multiplicamos imaginario por imaginario, sería imaginario al cuadrado,
pero en este caso menos por menos me daría positivo, sería i al cuadrado. Y i al cuadrado, ¿cuánto es? Pues es un valor negativo. hk por a exponencial de menos ikx. Y ahora, ¿qué es esto? Pues es simplemente la función de onda, pero la función de onda 2. Ahora, al aplicar momento, al operador momento a la función de onda 2, ¿qué es lo que ocurre? Obtenemos el autovalor, que sería negativo, con un momento bien definido, la constante de Planck por el valor de k. Es decir, que la partícula está bien definida y se mueve hacia la izquierda. Ahora, hay que hablar también de que las soluciones reales pueden presentar superposición. ¿A qué me refiero? Cuando yo tengo, por ejemplo, exponencial de ikx, esto yo también lo puedo reescribir como coseno de kx más i seno de kx. Esto es básicamente la relación de Euler sí, viene de Euler y básicamente nos dice que yo puedo construir soluciones reales, por ejemplo, que una función de onda con respecto a x dependa solamente de coseno de kx, y esto puede permitir construir paquetes de onda que sean normalizables, ya que, por ejemplo, si la función de onda o la integral es infinita y no es normalizable, no va a representar un estado físico localizado. Entonces, ¿qué significa en física que algo no sea normalizable? Pues esto es muy importante porque significa que no son estados físicos, sino ideales o de referencia, ya que aquí yo puedo tener soluciones que son reales e soluciones que son imaginarias. Las soluciones reales me van a representar un estado físico del sistema, mientras que las soluciones imaginarias me representan y que no son normalizables van a representar estados ideales. Al construir paquetes de onda normalizables con estas soluciones son integrales sobre K y ¿cómo se interpreta? Pues bueno, se interpretan que son eigenfunciones simultáneas de energía y de momento, y esto ya es teoría avanzada de operadores que no hablaremos en este momento. Y bueno, continuamos más adelante con la construcción de un paquete de ondas. ¿A qué me refiero con construir un paquete de ondas? Bueno, la forma de construir un paquete de ondas es sumando, o dicho de otras palabras, integrando sobre un gran número de valores de K. Dicho de otro modo, los paquetes de ondas se construyen utilizando una transformada de Fourier, siguiendo el procedimiento descrito anteriormente. Yo voy a plantear que mi función de onda, que depende de la posición y del momento, va a ser igual a por el exponencial de ikx por el exponencial de menos i energía por t sobre h, usando la siguiente expresión, donde la energía es igual a la constante de Planck por k al cuadrado sobre 2 veces la masa. Esto se puede reescribir como que mi función de onda, que depende de la posición y del momento, es igual a por el exponencial de ¿qué cosa? De ikx menos h por la constante de Planck al cuadrado sobre k al cuadrado sobre 2 veces la masa por el valor de t. ¿Cómo llego de aquí para acá? Pues es muy sencillo, simplemente el valor de energía lo sustituyo acá y yo sé que al multiplicar exponentes por propiedades de los exponentes, esto es igual a esto, que es justamente la propiedad que estoy utilizando en esta ecuación de acá. Por lo tanto, me quedaría mi expresión como a por el exponencial de ikx de ik, voy a factorizarlo por x menos la constante de Planck por k sobre 2 veces la masa por t. Y bueno, este
paquete de ondas se forma multiplicando por una función de espacio y momento y sumando sobre todo los valores de k. Es decir, que yo puedo escribir mi paquete de ondas por la función de ondas x, t por 1 sobre 2 veces pi por la raíz cuadrada por la integral de menos infinito a infinito de psi, que depende de k, exponencial de ik por x menos la constante de Planck k sobre 2 veces la masa por t, y todo esto por diferencial de k. Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿y esto qué significa? Bueno, hay una relación de dispersión. La relación de dispersión es una relación que se conecta la frecuencia angular, recordando que la frecuencia angular se describe como h, por el número de onda. Entonces, h que depende de k. Y la relación de dispersión se puede usar para definir, por ejemplo, la velocidad de la fase y la velocidad de grupo de un paquete de ondas. Es decir, las velocidades de la fase se pueden escribir como la velocidad de la fase es igual a la frecuencia con respecto a la constante de Planck. La velocidad del grupo sería la derivada de la frecuencia con respecto al número k, o número de paquete de ondas. Para la partícula libre, pues simplemente es la energía por la constante al cuadrado sobre k cuadrada sobre 2 veces la masa. Y usando la relación de Einstein, donde la constante de Planck por la frecuencia, podríamos reescribir esto como que la energía es igual a la frecuencia, y por lo tanto yo puedo reescribir la frecuencia como h cuadrada por k cuadrada, h por k cuadrada por 2 veces la masa. Entonces, la velocidad de fase podría reescribirlo como h por k sobre 2 veces la masa, y esto como h por k sobre la masa. Ahora bien, la velocidad de la fase es la mitad de la velocidad que tendría la partícula clásica, mientras que la velocidad de grupo es igual a la velocidad clásica de la partícula. Entonces, hay otro concepto que tenemos que trabajar, y es la normalización de región limitada. Es decir, vamos a hablar ahora de la dispersión. Entonces, imaginemos que tenemos aquí una partícula, y esta partícula se encuentra con una pared o una barrera potencial, o simplemente un muro que evita y que tiene un potencial que evita que la partícula en el cual choca con o toma en contacto con ella. Ahora, aquí pueden ocurrir dos cosas. La primera de ellas es que exista un rebote, o también llamado reflexión. Aquí estoy dibujando la partícula o la onda de esta forma, pero también puede ocurrir que la partícula pueda pasar a través de este potencial, es decir, exista una transmisión. En mecánica clásica, si la energía de la partícula es menor que el potencial, la partícula no puede atravesar y se refleja totalmente, es decir, hay una reflexión. Sin embargo, si la energía es mayor que el potencial, la partícula puede atravesar el potencial. En mecánica cuántica siempre hay probabilidad de pasar o de transmitir a pesar de que la energía sea menor. Esto ocurre en mecánica cuántica. No solamente puede solamente haber reflexión, sino también puede haber transmitancia, inclusive en esta condición. Entonces, la función de onda puede penetrar la barrera, aunque decae exponencialmente. A este efecto se le llama efecto túnel. Entonces, cuando la energía de la partícula es menor que el potencial,
La solución de la ecuación de Schrödinger dentro de la barrera va a tomar la siguiente forma. Es decir, la función de onda será igual a una energía por una exponencial menos beta por x, donde beta, ¿a qué va a ser igual? Beta va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces m por la velocidad, por el potencial menos la energía sobre la constante de Planck. Entonces, la partícula no se propaga en la barrera si no hay flujo. Para ello hay que definir lo que es el flujo. La función de onda disminuye o decae exponencialmente y sin embargo no se anula en el instante, no se anula instantáneamente y por eso puede aparecer al otro lado, es decir, el efecto túnel. ¿Qué pasa si la energía potencial es mayor? Es decir, que la energía es mayor que el potencial. Bueno, entonces la solución de la ecuación de Schrödinger va a tomar la siguiente forma. La función de onda va a ser igual a E por A por I por KX más B por el exponencial de menos IKX. Las ondas hacia la derecha o hacia la izquierda y hay transmisión y reflexión y se reparte básicamente la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la relación de transmisión y reflexión? Bueno, hay una relación que me dice que la relación entre reflexión y transmisión tiene que ser igual a 1. Es decir, no hay desaparición de la partícula, solamente hay probabilidad de diferentes resultados. ¿A qué me refiero con esto? O que transmite o que la partícula se ve reflejada, pero la partícula no desaparece. Entonces, básicamente dentro de la barrera, la onda decae y después de la barrera aparece, pero en una forma muy pequeña. Después de la barrera sigue la onda, es decir, que hay transmisión. Y bueno, hay que definir ciertas magnitudes. Es decir, existe la magnitud de reflexión y también existe la transmisión. Yo puedo definir la transmitancia a partir de un flujo de densidad o de básicamente de transmitancia. Es decir, que las partículas se han transmitido sobre una J o un flujo de partículas que en este caso se han rebotado. Y de igual forma, la reflexión va a haber un flujo de partículas que se reflejan sobre el flujo de partículas que han ocurrido o que llegan en el incidente. Donde J es un flujo o una densidad de corriente, en este caso, se define por la constante de Planck por 2 veces la masa por un número imaginario por la función de onda conjugada por la derivada de la función de onda con respecto a x menos la función de onda por la derivada de la función de onda conjugada con respecto a x. Entonces, básicamente aquí trabajamos con un flujo de densidad de corriente y de esta forma podemos saber qué tantas partículas han estado transmitiendo o reflejándose. Entonces, a partir de este momento vamos a ver otro concepto súper importante en la mecánica cuántica, que es el concepto de paridad. Tiene que ver mucho con los operadores. Básicamente, un operador de paridad actúa sobre la función de onda. Tenemos un operador de paridad que actúa sobre la función de onda y lo que va a hacer es, no es el operador de momento, tengo que aclararlo. Y lo que va a hacer es que me va a devolver la función de onda por signo contrario. Es decir, esta función de paridad, este operador, lo que va a hacer es, va a invertir las coordenadas espaciales de la función de onda. Por lo tanto, podemos considerar que la ecuación de valores propios para la paridad sería la siguiente. La paridad que actúa sobre la función de onda y nos va a devolver, voy a definir lambda por la función de onda con respecto a x, donde lambda es el autovalor o el número que sale a multiplicar por la función paridad.
Si aplicamos paridad nuevamente, lo que ocurre es lo siguiente: paridad al cuadrado por la función de onda, o dos veces el operador de paridad, que será igual a paridad por la función de onda con respecto a x. Y esto me va a devolver la función paridad por el autovalor por la función de onda con respecto a x. Y esto simplemente es igual a puedo sacar lambda por la función paridad por el operador paridad por la función de onda de x. Y bueno, puedo aplicar nuevamente la función lambda, entonces me quedaría lambda al cuadrado por la función de onda con respecto a x. Pero también yo sé que paridad por la función de onda de x, esto es igual a la misma función de onda de x. Comparando en ambos casos, lo que obtendría sería lo siguiente: la función de onda con respecto a x de lambda cuadrado con la función de onda. Esto quiere decir que lambda al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, lambda va a tener dos valores. Puede tener más positivo y menos positivo. A esto, ¿qué interpretación le puedo dar? Bueno, la función impar tiene paridad -1 y la función par tiene paridad positivo. Entonces, puedo tener descomposiciones de la función de onda en función par y función impar. Por lo tanto, si el potencial es simétrico, digamos que tengo un potencial simétrico, quiere decir que se cumple la paridad. Por lo tanto, entonces el hamiltoniano conmuta con el operador paridad y los eigenestados pueden elegirse con paridad bien definida, es decir, pares e impares. Bueno, ahora vamos a ver el teorema de Ehrenfest. Lo siento si mi pronunciación del austriaco no es el adecuado. Pero bueno, este es un teorema muy importante en la mecánica cuántica, ya que relaciona la derivada temporal del valor esperado. Yo sé que esto suena chino, pero en otras palabras, y lo más importante de este postulado, es que las partículas, en promedio, siguen las leyes de Newton, ya que estamos relacionando la derivada temporal con un valor esperado o un operador hermítico. Entonces, vamos a hacer una demostración. Digamos que yo tengo o quiero calcular la derivada temporal del valor esperado de la posición. Bueno, esto será igual a la derivada con respecto a t de, voy a utilizar la notación de Dirac para expresarlo, de la función de onda bra por el ket de la función de onda. Esto no es más que decir la integral de la función de onda por su conjugado. Esto es igual a 1. Diferencial de x. Pero bueno, esto lo voy a explicar más adelante. Tiene que ver con la notación de Dirac, pero de momento, cuando yo escriba esto, piensen en esta expresión. Ahora, si yo quiero utilizar la derivada del producto, yo tendría que utilizar entonces esto, la función de onda con respecto a t por x por la función de onda más la función de onda por x por la función de onda con respecto a t. Y ahora podemos sustituir en esta ecuación y yo me obtendría que la derivada temporal de la función de onda, esto es igual a I sobre la constante de Planck por el operador hamiltoniano por la función de onda. O también puedo decir la derivada de la función de onda con respecto a t, esto es igual a h por la posición por la función de onda por I sobre h cuadrada.
Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esto se llama conmutador, cuando yo tengo dos operadores. Y básicamente esto voy a explicar más adelante, pero voy a sustituir mi operador hamiltoniano. Recordando que el operador hamiltoniano es igual al momento lineal al cuadrado sobre dos veces la masa por el potencial. Y por lo tanto yo puedo reescribir esto como la derivada o el valor promedio con respecto a x será igual a i sobre h por el momento cuadrado sobre dos veces la masa más el potencial con respecto a x más el potencial de x. Y bueno, esto será igual a p cuadrada sobre dos veces la masa con respecto a x por i sobre h cuadrada sobre h más i sobre h. Simplemente estoy factorizando por el potencial de x con respecto a x. Ahora, por conmutadores, yo sé que el potencial con respecto a la posición, esto es igual a 0. Y yo también sé que el momento lineal cuadrado por el potencial es igual a menos 2i por h por el momento. Entonces, yo puedo relacionar la derivada temporal del valor esperado de la posición con 1 sobre la masa por el valor esperado del momento lineal. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, me está diciendo que la velocidad media es el momento medio dividido entre la masa, igual que en mecánica clásica. Ahora, si hacemos esto mismo para la segunda derivada, es decir, la velocidad media, yo puedo decir que la derivada temporal del momento, valor esperado, es igual a i sobre h por el hamiltoniano por el momento. Entonces, el conmutador del operador hamiltoniano y el momento será igual al potencial por el momento lineal, y esto es igual a menos i por h por la derivada del potencial con respecto a la posición. Entonces, la derivada temporal del valor esperado del momento lineal es igual a la derivada de la potencial con respecto a la posición valor esperado. Es decir, que la derivada del momento esperado es igual a la fuerza media. Ahora bien, ¿qué me dice todo esto? Lo importante aquí es definir que en mecánica cuántica, en promedio, si utilizamos promedios o valores esperados, se comporta como las leyes de Newton. Aunque la partícula cuántica no tiene una posición exacta, solo una distribución de probabilidades, la posición media y el momento medio sí obedecen las leyes clásicas. Y por lo tanto, la fuerza media es igual al promedio de la pendiente del potencial. Si el potencial es suave, no cambia bruscamente, el promedio es muy parecido a evaluarlo como la posición media. Entonces, ¿qué me está diciendo eso? Bueno, me está diciendo que si el potencial, cuando la función de onda se dispersa mucho, el potencial es muy abrupto. Ernest ya no se parece a Newton, solamente el valor promedio. En resumen, Ehrenfest dice que en promedio las partículas cuánticas obedecen a las leyes de Newton, pero solo en el promedio. Cuando el sistema no es muy cuántico, potencial suave o la función de onda es muy localizada.